Descubrir el por qué es algo que es esencial en tu vida y negocio. No solamente te motiva a seguir adelante, sino que también te proporciona un rumbo claro, un rumbo definido. Bienvenidas y bienvenidos a Sin Barreras Podcast, un espacio que hemos diseñado para tu crecimiento, tu desarrollo, ante todas aquellas barreras que enfrentamos en la vida laboral, profesional y como dueños de negocio. Soy Daniel Barrera, estamos empezando este capítulo a través, recuerda, de todas las plataformas de podcasting. En este episodio de Sin Barreras exploramos uno de los pilares fundamentales del éxito empresarial: el propósito. Estamos en todas las plataformas de podcasting. No olviden seguirnos, darle like, involucrarse en el seguimiento de lo que hacemos aquí para ir creciendo al lado de esta comunidad. Descubrir el por qué es algo que es esencial en tu vida y negocio. No solamente te motiva a seguir adelante, sino que también te proporciona un rumbo claro, un rumbo definido. En el camino del emprendimiento, en todos estos años que he tenido la oportunidad de acompañar a líderes y dueños de negocio, es común encontrarnos con un momento en el que se nos agota esa energía, en el que el desgaste físico, emocional, mental nos invade, nos hace sentir frágiles, nos hace sentir vulnerables, y el propósito es precisamente lo que hoy vamos a desarrollar en esta conversación y en esta reflexión. Y cómo te puede ayudar a transformar y ser una guía para el paso a paso que estás construyendo en ese sueño, en eso que un día imaginaste y pusiste en acción para alinear tus objetivos con un propósito y con un impulso decisivo a este emprendimiento. Agradezco mucho a todos los que están hoy sintonizándonos y escuchándonos. Este espacio lo que busca, como ya decía, es impulsarte a través de tips y herramientas para el crecimiento. Cada invitado que tenemos, cada espacio que vivimos aquí, busca sumar y aportar a esto. ¿Y qué es el porqué? ¿Qué es el propósito? Empezar y dar un primer paso a veces parte mucho de eso, de que te sientes ilusionada, ilusionado, motivado, motivada. Te pone a prueba el ser alguien que dirige, que empieza a decir el camino es este y el rumbo es este, representa claridad. Y tener un propósito, como lo dice Simon Sinek, parte de la clave es el porqué, que es un librazo que te recomiendo que leas. El tener un propósito significa entender la esencia de qué es lo que te mueve, lo que te anima, lo que te inspira, lo que te hace levantarte todas las mañanas. Incluso hablar de crecimiento empresarial significa primero pensar en la calidad de tus pensamientos. Y el propósito es lo que nutre ese pensamiento y esa visión que tanto te inspira y que quieres transformar en realidad. Un negocio parte de un sueño, parte de una inspiración que tú mismo al principio sientes y que debes de empezar a hacer crecer y transmitir a los demás. Hablar del para qué significa entender qué es el propósito y el inicio de las cosas y el hecho de mantenerlas presentes todos los días, traducidas en acciones y en ejecución. Primero, el propósito puede partir de 3 niveles. Te invito a pensar hoy en qué vendes. ¿Cuál es ese producto o servicio que más decidiste que puede ayudarte a crecer? Y que hay 3 cosas que te recomiendo que analices. Una, que el mercado esté dispuesto a pagar por él. 2, que sea tu pasión. Y 3, que sea algo que el mundo necesita. Ese propósito parte de que ese producto, en primer lugar, sea claro y sea algo que sabes que cumple esos 3 requisitos. En segundo lugar, el cómo hacer las cosas. El cómo hacer las cosas es algo que te empieza a dar diferenciadores, que te hace sentir más cómodo y seguro con lo que haces, pero sobre todo que hay una ventaja competitiva, hay una diferenciación que te mantiene activo y presente en ese propósito del por qué haces las cosas. Y lo más importante, y es el centro de estos 3 elementos, el para qué. El para qué parte de ese sueño, parte de esa razón de ser de lo que haces. Recuerda que esa visión parte de algo que un día pensaste, que es lo más importante que quieres lograr, y eso lo vamos a traducir
en acciones y en resultados. Y el tercer elemento que hoy te quiero compartir son los resultados. Puedo estar muy motivado, tener muy buenos pensamientos, tener un propósito claro, escribirlo, redactarlo. Como dice Jim Rohn, cuando no sabemos a dónde vamos, cualquier camino es bueno. El rumbo claro depende de eso, que lo escribas, que lo redactes, que lo entiendas y que eso dé lugar a la implicación de resultados. Cuando empiezas a volver realidad un propósito, eso te hará sentir con un sentido de logro, con un sentido de pertenencia y con esa satisfacción de ver que tu propósito va caminando y se va transformando en una realidad. Entonces, hablar de propósito y para qué significa pensar en tus pensamientos, evaluar tu calidad de pensamientos, dar paso a acciones que te permitan avanzar y con qué, con una cultura de rendición de cuentas en tu negocio. Piensa primero qué es lo más importante y crucial que quieres lograr y luego tradúcelo en una cultura de rendición de cuentas. Esa rendición de cuentas es el marco de referencia que te va a conectar con tu para qué todo el tiempo. Cuando te das cuenta que esos sueños, que esa visión, que esa inspiración se empieza a volver realidad, es porque estás entendiendo los resultados y la implicación que tiene. Y por último, la iniciativa. La iniciativa es algo que necesitas tener presente todo el tiempo, la flexibilidad para adaptarte a los cambios, la capacidad de entender que puedes cambiar el ritmo o el camino a través de redirigir o ajustar, más no a las condiciones externas. Hay muchas cosas que no vas a controlar. A veces puedes despertar angustiado, preocupado por el resultado de tu negocio. Por eso la capacidad de adaptación es clave. Piensa cómo lo que haces hoy, habiendo estado, repito, inspirado y animado, te puede dar una fuerza y una tranquilidad al darte cuenta que lo que haces está dando resultados. Evalúa lo que haces, mide lo que haces y establece algo que te permita entender cómo vas, cuál es el rumbo que te marcaste y cómo estás acercándote a él o cómo estás en un rumbo diferente que no es el adecuado. Y ese es el sentido del propósito, que la realidad de las acciones esté conectada con la visión que tienes. En todo este trabajo del para qué, el propósito y la visión, recuerdo mucho un caso que tuve hace varios años de una persona que soñaba con hacer crecer su negocio basado en la excelencia. Su primer visión, su primer sueño fue tener un negocio excelente, que creciera, que se desarrollara, que tuviera un equipo de alto rendimiento. Y es ahí donde el propósito nos hizo pensar en qué es la excelencia y en qué se traduce la excelencia. Partir de un sueño, partir de una visión de ese tipo de características, de ese tipo de elementos para ser excelente, nos hizo pensar en cómo traducirlo en una realidad. Y nos dimos cuenta que cada vez que alguien en el equipo, cada vez que alguien escuchaba la palabra excelencia, debía pensar en qué se traduce la excelencia en mi día a día. Y eso nos permitió llevar al equipo, empezando por él como líder del negocio, a pensar en acciones concretas como ser puntuales en nuestro trabajo, hacer las cosas con calidad, dar un servicio de calidez, de primer nivel, dar una atención y un servicio excelente que cada vez pudiera traducir lo que hacemos y esos cómo en una realidad de los para qué. Y nos dimos cuenta que el equipo cada vez entendía más que los propósitos y el para qué del negocio se volvía un cómo en el día a día, a través de una empatía, a través de una colaboración, a través de un trabajo en equipo, a través de una mejor comunicación entre ellos y sobre todo el impacto que a un cliente cada vez le beneficiaba más y le ayudaba más a darse cuenta del trabajo y la excelencia que vivía ese grupo. Entonces, es un ejemplo de cómo cuando soñamos un propósito basado en la excelencia, en crecer y en desarrollar nuestro negocio, lo podemos llevar al día a día a través de acciones que estén relacionadas con eso, con hacer que el negocio viva y pueda accionar la excelencia. Una historia que recuerdo mucho y que a la fecha seguimos desarrollando y trabajando en conjunto con ese gran equipo. Por último, te diría que siempre tengas presente esa visión y la puedas leer, la puedas recordar, la puedas tener en tu mente y en tus acciones viva. En todos estos años me ha tocado observar empresas y dueños de negocio
que algún día escribieron un para qué y un propósito en la pared y lo enmarcan, lo ponen en la puerta de la oficina, lo ponen en un lugar visible, pero nadie lo comprende. El entender un para qué significa saber que es algo que se vive, algo que está impactando en tu vida, algo que desde un día que iniciaste, decidiste qué es lo que te iba a mantener motivado, inspirado, ilusionado y con ese ánimo y esas ganas de salir adelante e impulsar tu trabajo y tus sueños en el día a día. Tenlo presente, léelo constantemente, háblalo con tu equipo, porque al final eres un líder. Este propósito se expanda y pueda llegar a la comprensión y al desarrollo de más y de más personas en tu equipo siempre. Pensar en leerlo es tenerlo presente y después recuerda tenerlo vinculado y conectado con acciones. No te quedes en los sueños y en el para qué, también piensa en la ejecución. Recuerda que este espacio es un espacio que busca crear sistemas de dirección y de productividad para ti como dueño de negocio. No solo estar motivado, sino también poder medir y poder evaluar el impacto de tus sueños en la realidad de tu crecimiento y plenitud. Es un gusto haber estado contigo en este espacio. Recuerda que estamos en todas las plataformas de podcasting. Soy Daniel Barrera y esto es Sin Barreras Podcast. Nos vemos en el próximo episodio.